Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL, Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK, la cual lo retransmite a través de sus redes sociales. Yo soy Carlos Mario González. Antes de iniciar, los siempre obligados agradecimientos a Jorgito Benjumea por su aplicación en la edición del programa, que hace posible que él llegue en buenos términos hasta ustedes. En el día de hoy voy a comenzar un ciclo de 4 programas, un ciclo que, si he de confesar la verdad, me preocupa bastante por las exigencias que me impone para compendiar en cuestión de poco menos de 2 horas una problemática muy densa que quiero ofrecer. Sin embargo, es menester atreverse y esperar que consiga una elaboración clara, coherente y propositiva. Este pequeño ciclo de 4 emisiones que se presentarán sucesivamente en el programa lleva por título El goce de todos en el mal como expresión de nuestra humana inhumanidad. Y tendrá como poco de referencia un relato de Franz Kafka que se llama La colonia penitenciaria, un relato que Kafka escribió en 1914, unos meses después de desatada la Primera Guerra Mundial, y relato que tiene mucho que ver con esa guerra, aunque allí no aparece en forma evidente. Obviamente voy a tomar como referencia ese relato de Kafka, pero voy a desarrollar una serie de puntos que no están contenidos en el escrito de Kafka, pero puntos que son evocables a partir de lo que Kafka formula y que a su vez ayudan a entender mejor la profundidad, la importancia de este texto de Kafka, que es bastante anticipado en la caracterización de nuestra época, como la época de la técnica, y por la vía de la época de la técnica, la época de lo que Giorgio Agamben llama la nuda vida, la vida desnuda, es decir, la vida desechable. Pero como una especie de introito a lo que va a ser este trabajo de elaboración durante los 4 próximos programas, este y los 3 que siguen, quiero volver a un tema que siempre me parece muy importante y ahora cobra especial relevancia porque lo que yo voy a formular está en el contexto del seminario conmemorativo del centenario de Kafka que ha querido adelantar la BFK, y seminario que a lo largo de este año, compartiendo también con otras figuras como Anton Chekhov, como Milena Jesensky, como Edgar Allan Poe, cada uno de los 4 tiene un aniversario de especial importancia en este año. Digo que retomando a Kafka, tratando de centrarnos
a través del seminario en la obra de Kafka, por lo menos en algunos de los textos más relevantes, quisiera, y es el propósito del seminario, que se develara la importancia fundamental de este pensador, que ha sido, como suele acaecer con los grandes pensadores, malogrado por interpretaciones muy ligeras, por versiones tales como que su literatura es fantástica, etcétera, cuando ojalá consiga yo mostrarlo y demostrarlo. Kafka es un escritor profundamente realista, si por realista entendemos alguien comprometido con el gran tema de la realidad. Pero de eso hablaré más adelante. Entonces, como en el trayecto está hacer un abordaje de Kafka que realmente lo sitúe en ese lugar de pensador fundamental de nuestro tiempo y para nuestro tiempo, es imperativo, y esto será también de servicio para cuando acometamos a Chekhov y a Poe, volver a un tema tratando de hacerlo hoy desde otra perspectiva que no deja de ser fundamental, y es el de qué es lo que le compete al arte y particularmente al arte literario, ya sea en su versión novelística o cuentística, qué es lo que hemos de esperar del arte. Y en consonancia con eso, qué es lo que le corresponde al buen lector con respecto a la obra de arte. Reitero, en particular a la que tiene que ver con el cuento y con la novela. Vamos a tratar de pensar eso porque esas serían herramientas que nos permitiesen indagar en la obra de Kafka, en este caso, por ejemplo, en la colonia penitenciaria, y poder mostrar que si Kafka es grande porque con su arte, igual que acaecerá con Chekhov, devela asuntos fundamentales de nuestra época y nos incita a reflexionar sobre ellos. En ese sentido, la pregunta, ¿qué es lo que hace el arte literario? Hemos de acompañarla con la subsecuente, ¿qué es lo que le compete al lector? Entonces voy a reflexionar sobre este par de asuntos durante un rato, pero siempre manteniendo la mirada puesta en que estas serán como herramientas para abordar el tema que he querido llamar, como articulador de estas 4 emisiones, el goce de todos en el mal, como expresión de nuestra humana inhumanidad. Ese título que le da enlace a estos 4 programas lo explicitaré en su debido momento. Por ahora, atengámonos a la pregunta, ¿qué es lo que le podemos pedir a la obra de arte? ¿Para qué está ella hecha? Reitero, centrando la mirada sobre la novela y la cuentística. Entonces voy a echar mano para apoyarme en ello de un comentario de Anton Chekhov en una carta que Chekhov le dirige a un amigo suyo, a Suvorín. Es una carta de el 27 de octubre de 1888, cuando Chekhov tiene 28 años. Vamos a hablar de Kafka, pero es que Kafka y Chekhov están hechos de la misma madera, solo que las manifestaciones de sus respectivas producciones literarias son distintas, pero desde el uno puede leer uno al otro y desde el otro al uno. Me voy a servir entonces de esta consideración de Chekhov para poder ubicar
el papel, la función y la importancia de Kafka en el conjunto de su obra, pero muy en particular en la colonia penitenciaria. Dice Anton Chekhov, el artista no debe juzgar más que lo que comprende. Su círculo es tan limitado como el de no importa qué especialista. Siempre lo repito e insisto en ello. El artista observa, escoge, adivina, compone. Todos esos actos presuponen en su base un problema inicial. Si desde el comienzo no se ha presentado ningún problema, no habrá existido nada que adivinar ni nada que escoger. Si en el proceso de la creación se niega todo problema y toda intención perfectamente definida, entonces es necesario admitir que el artista crea sin ninguna premeditación, sin ninguna intención determinada, bajo la influencia de una simple emoción. Por eso, si un autor se jactase ante mí de haber escrito un relato sin ningún fin, sino simplemente bajo un golpe de inspiración, le calificaría de loco. Usted confunde dos nociones: el hecho de hallar la solución a un problema y el hecho de plantear de una forma correcta ese problema. Solo lo segundo es obligatorio para el artista. En Ana Karenina o en Eugenio Onegin no se resuelve ningún problema, pero estas obras satisfacen por cuanto todos los problemas están planteados correctamente. Eso lo dice pues Chekhov en una carta a Suvorín del 27 de octubre de 1888. Y en otra que le escribe posteriormente al mismo destinatario, dice: no son los escritores quienes deben resolver problemas como el de Dios, el pesimismo, etc. El papel del escritor consiste solo en representar los personajes, las circunstancias y la forma en que éstos hablan de Dios o del pesimismo. El artista no debe ser el juez ni de sus personajes, ni de lo que ellos dicen, sino solo un testigo imparcial. Son los jurados, o sea, los lectores, quienes deberán juzgar. Mi único deber es tener talento. Dicho de otro modo, saber distinguir los testigos importantes de los que no lo son, saber regular la claridad de mis héroes y saber hablar su propio lenguaje. Las personas que escriben, sobre todo si son artistas, deben finalmente reconocer que en este mundo todo es incomprensible. El vulgo piensa que él todo lo sabe y todo lo comprende. Pues si él es una bestia, más grande es su horizonte. Pero si el artista, en el cual este vulgo cree, tiene el valor de declarar que no comprende nada de todo lo que ve, eso solo constituirá ya un gran paso hacia adelante. Esa formulación de Chekhov, esa toma de posición sobre qué es lo que hace el artista, qué es lo que por ende hemos de pedirle al artista, es fundamental. Chekhov está diciendo, el artista lo que tiene que hacer es develar en las condiciones de la existencia humana, las condiciones, situaciones problemáticas que atraviesan a esta. El artista es un expositor de problemas, no es un solucionador de ellos. No le podemos pedir al artista que responda por los problemas que él devela, que él pone en la superficie. Esa tarea
de tratar de encontrar la causa o las causas y las salidas o las soluciones del problema, es lo que le corresponde en un segundo momento al lector. Y es lo que hace que el lector, al recoger los problemas develados, expuestos por el gran artista, le corresponde en consecuencia a este lector avanzar en la línea de la reflexión que permita la producción de un pensamiento a propósito de esos problemas. Por eso, como dice Heidegger, el artista da que pensar. Es decir, el artista propone una problemática y el buen lector, el que no está entregado únicamente a la satisfacción inane, a la forma simplista de entretenimiento, el buen lector lo que hace es que recoge esa problemática, la incorpora para sí y activa a partir de ello un camino de reflexión que dé curso a un pensamiento tentativamente que responda a la causa o a las consecuencias de esa problemática. Yo creo que esto es esencial y por un lado pues muestra que por ejemplo el gran arte no es político porque hable de políticas, porque tenga discursos partidistas, porque proponga líneas de acción específicas. El gran arte es político porque con la mirada aguzada que le permite al artista reconocer una problemática que nosotros, el común de la gente, sus lectores, usualmente no hemos apercibido, con eso el artista establece una posición frente al tipo de cultura en que estamos e invita al lector a que avance en la respuesta de eso, de tal manera que esa respuesta signifique también por parte del lector una toma de posición frente a la realidad social, política, etcétera, en que él se desenvuelve. Por eso es como si hubiese un diálogo entre el artista y el lector. El artista propone problemas, el lector desenvuelve caminos. Esto es muy importante para dar cuenta también del problema de la interpretación del cuento de la novela, porque es muy común, y esto es bastante presente en el mundo académico, que las obras de arte se vuelven una especie de territorio para la aplicación de tecnicismos que no hacen sino desviar, en mi opinión, la atención de lo esencial que nos propone la literatura. Entonces es aplicar con una gran erudición, un análisis a la estructura del relato, etcétera, etcétera, cuando, quizás más modesta pero más importante, la tarea que nos compete como lectores es interpretar, e interpretar pasa por reconocer la problemática expuesta y a partir de elementos que ya no provienen del relato, ya sea novelístico o cuentístico, avanzar por cuenta propia como lector en la producción de esa interpretación que puede dar cuenta o de la causalidad de dicha problemática o de las soluciones a ella, o en todo caso de la presentación en su complejidad de esa problemática o de esas problemáticas. En tal medida, el buen lector es el que dialoga con el texto, pero así como dice Chekhov, que un gran autor solamente puede escribir a partir de un problema que lo embarga, podríamos decir otro tanto. Un buen lector es el que llega al texto esperando que el texto le delimite, le visibilice una problemática, o en todo caso el lector que llega está presto, es plástico para permitir que la problemática del texto lo toque y al tocarlo lo sensibilice
y al sensibilizarse lo apropie y al apropiarlo, entonces por cuenta propia avance en la construcción de una respuesta a esa problemática y si no se puede una respuesta en la toma de una posición frente a ella. Por eso es muy lúcido Chekhov cuando dice, es que Ana Karenina, que presenta, por ejemplo, el problema de la mujer, los lazos conyugales, la imposibilidad de articular el amor pasional a un modelo conyugal caracterizado por la privatización del vínculo, es decir, por la expresión de propiedad privada entre los vinculados. Tolstoy lo que hace aflorar es la angustiosa realidad de una institución social mal avenida con una pasión humana. Pero Tolstoy no tiene que ir a la historia del matrimonio ni plantear tesis en torno a cuál debería ser entonces la posición ética que tomáramos frente al matrimonio. Eso se lo deja el gran escritor al buen lector. Alguna vez yo decía que un gran escritor es el que le permite a uno tomarse de la mano con él y, dado que uno no es capaz, pero él sí, entrar por los laberintos de la condición humana, solo que llega un momento en donde el gran escritor le suelta la mano a uno y lo deja a uno ante ese mundo que él ha visibilizado y frente al cual él no da ningún tipo de fórmula, ni de receta, ni de respuesta, sino que insta a ese lector a que sea el constructor desde la escala de sus propias posibilidades como sujeto, constructor de una respuesta. Esto a su vez está vinculado con un tema y es que todo gran escritor de novela o de cuento, y Kafka es alguien que lo trataré de mostrar en las próximas 3 emisiones, está en esa línea y por eso hay que calificarlo de grande. El gran escritor da cuenta de la realidad. Todas las grandes obras novelísticas y cuentísticas son obras que dan cuenta de la realidad. Ahora, el problema es que la realidad no es lo que usualmente la gente piensa que es. La gente cree que la realidad es lo que tenemos entre los ojos. No, no, la realidad es una configuración existente que puede tener una dimensión en lo visible, pero tiene también dimensiones invisibles, en el sentido de que no son percibidas de forma inmediata por el espectador. Valga decir, un vaso de agua en mi mesa es un objeto que está en la realidad que me permite, por ejemplo, al beberlo, satisfacer la necesidad que tengo de calmar la sed. Pero cuando los químicos me dicen que eso que yo he bebido es H2O, los químicos están explorando una realidad que no es la que es evidente ante mis ojos. Por ende, la realidad tiene como dos manifestaciones. Una que es lo que se manifiesta de forma evidente y otra que es lo que la subtiende. Hay un bellísimo libro que yo hace muchos años leí que se llama Los secretos de una casa. Es de un autor muy poco conocido. Yo realmente el único texto que he leído de él es ese, se llama David Bodanis. Y él lo que en ese texto muestra, él es un físico, muestra es que cuando uno dice estoy solo en la casa, pues sí, es porque digamos en lo evidente no hay nadie que me esté acompañando y sin embargo él muestra el sinfín de acontecimientos que invisibles a la vista de uno están acaeciendo permanentemente, desde formas vivas microscópicas hasta manifestaciones físicas. Entonces, el concepto de realidad es un concepto que es complejo, que tiene que ver con lo que se ofrece evidentemente, pero con lo que subtiende eso y que no es visible. Es como un biólogo con el microscopio.
Uno ve desde la simple mirada del ojo de uno una gota de agua. Cuando el biólogo aplica el microscopio, entonces lo que ve es un montón de bacterias de formas vivas invisibles a la visión. Eso es lo que, en mi opinión, también hace el arte. El arte, el que le debemos pues a la literatura, a la cuentística, es aquello que permite reconocer en la vida problemáticas que si nosotros hemos vivido, por ejemplo, el matrimonio, lo que hace el gran artista es mostrar la gran complejidad del problema, que no se simplifica, que no es unidimensional, que no obedece a un patrón moral específico. Por un lado, que los problemas de los cuales hemos tenido cierta experiencia, como vuelvo a decir, el matrimonio o la soledad, el artista lo que hace es complejizarlo, mostrar que tiene muchas facetas y muchas dimensiones. Mejor dicho, que la cosa es más difícil de la que creíamos. O de otro lado, que hace emerger problemas donde no los vemos. Y ese es el poder del arte. Por eso el arte tiene una vinculación también con la verdad, porque lo que permite es que aflore a nuestra experiencia humana una serie compleja de problemas que o hemos reconocido unilateralmente o nunca hemos percibido. Y en ese aflorar de los problemas y reconocer esos problemas como esenciales a nosotros, se pone en juego la dinámica del buen lector, que es la de proseguir a partir de eso ofrecido por el escritor, la reflexión que le permita encarar esos problemas. Por eso el gran arte no tiene nada que ver con el mero entretenimiento. El gran arte es difícil, es angustiante porque es un reto. Es el reto de cómo reconocemos las problemáticas que nos entrega el gran escritor y cómo a partir de eso, dándonos el qué pensar, podemos construir un camino que nos conduzca a tentar algunas vías de solución o de posicionamiento ante dicha problemática. En ese sentido es que yo voy a abordar a Kafka como un escritor que es inmensamente contemporáneo, incluso que es una de las figuras que más rápidamente entendió rasgos característicos de nuestra época que están marcando no solamente la condición humana que vivimos, sino que señala que hay un camino peligrosísimo, una vertiente peligrosísima por la que se desliza esta sociedad y que puede efectivamente llevar al colapso de ella. Kafka es alguien que a través de sus virtudes artísticas, como trataré de mostrar en las próximas emisiones, nos pone en el corazón de las problemáticas esenciales que estamos viviendo como sociedad y como cultura. Por el momento, amables oyentes, es lo que quería enunciarles y espero que me sigan acompañando en las próximas emisiones. Hasta entonces. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.